Tiempos con Dios, palabras y pensamientos del Padre. Una de las cosas que a nosotros como seres humanos nos detiene es pensar que es imposible alcanzar aquellas cosas que el Señor nos ha hablado. Y yo creo saber por qué realmente a nosotros se nos hace tan imposible creer lo que Dios nos ha dicho. Y es que nosotros como seres humanos tendemos a poner nuestros ojos en las demás personas. Pensamos que es el hombre el que nos bendice. Pensamos que es el jefe el que nos aumenta el salario. Pensamos que si no tenemos trabajo no vamos a ser bendecidos. Es decir, dependemos de las cosas externas, de lo que el mundo nos ofrece, pero no dependemos de Dios. Cuando Dios nos habla de cosas que para nosotros son imposibles, por eso no las creemos, porque estamos mirando es en la capacidad mía y en la capacidad de los demás, en lo que esa empresa donde yo trabajo me puede ofrecer, en lo que yo puedo recibir, si hago o si no hago, si tengo o si no tengo una persona quien apoye, una persona que me sostenga, una persona que me provea. Y definitivamente nosotros tenemos que cambiar la perspectiva de eso, porque eso fue básicamente lo que el enemigo quiso hacer cuando se metió a nuestro jardín. Desmintió a Dios y quiso ponernos otra mentalidad para que pudiéramos depender de todas sus artimañas y de todos sus planes. Todos los hombres de la Biblia, aquellos que hicieron historia, tanto los buenos como los malos, pero quiero centrarme en aquellos que tuvieron victoria, en aquellos que hicieron historia, que estuvieron por encima de toda mentalidad humana, de toda mentalidad terrenal. Fueron los que pudieron alcanzar aquellas cosas maravillosas de las cuales nos habla la Biblia. Y entre ellos, obviamente, está el Señor Jesucristo. Jesús nunca dependía de nadie, ni siquiera de los sacerdotes. Él era un hombre que, a pesar de que enseñaba de que tenemos que someternos a la autoridad, sujetarnos, también dice que la autoridad está puesta para justicia y no para injusticia. Cuando nosotros vemos una persona que no está en línea, en alineamiento con Cristo, no estamos obligados a seguir su voluntad ni a estar sometidos a su autoridad. Por eso Jesús no se sometía a los sacerdotes ni a los maestros de la ley, ni a aquellos que sabían tanto de la Biblia, porque Él realmente con el Padre sabía qué era lo correcto, quién era el correcto y quién no. Muchas veces nosotros frenamos nuestra bendición, porque obviamente ponemos los ojos en aquellas personas que nos pueden bendecir. Pero hoy quiero abrirte tus ojos y decirte que la bendición tuya no está en las manos de nadie, está en las manos de Dios. Tu prosperidad, el cambio de tu vida, la solución a aquella situación, aquel problema, aquella circunstancia, no está en las manos de nadie, en ningún proceso, en ningún protocolo, ni siquiera en la ley terrenal, porque Dios tiene su propia ley y Él simplemente hace lo que a Él le place. Dios es un Dios siempre. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Siempre será Dios. Y si tú lo reconoces como Dios, esas cosas imposibles en tu vida se pueden manifestar. La historia de José, por ejemplo, es una historia que viene a mi mente en este momento. Un hombre que no tenía ninguna posibilidad. Él no era letrado, él no había estudiado, él simplemente cuidaba las ovejas de su padre. Era un hombre que estaba joven, que no tenía experiencia de ninguna clase y sin embargo Dios puso en su corazón que él gobernaría en algún momento y que muchas personas se le inclinarían. Y terminó José siendo el gobernador de Egipto, siendo la mano derecha del faraón. Y él fue el que proveyó en tiempos de hambre a su familia y a sus hermanos, por cierto, que lo despreciaban y que cuando él habló de sus sueños, de lo que Dios le había mostrado, ellos fueron los primeros
en llenarse de envidia, de odio y a querer truncar su camino. Por eso lo vendieron a los mercaderes, lo vendieron como esclavo, lo metieron en una cisterna, le quitaron el manto de honra que él portaba e hicieron muchas cosas para truncar su camino. Y José tuvo que pasar por muchas cosas, fue a la cárcel, estuvo como esclavo, pero en donde quiera que iba José portaba la bendición, tanto que donde él estaba, bendecía a los demás. Él estuvo en la casa de Potifar, el que lo compró como esclavo. Y dice que la casa de Potifar prosperaba a causa de José. Yo estoy completamente segura que en la casa de Potifar había gente con mucha más experiencia que José. Sin embargo, esa experiencia no le servía para traer la bendición de Dios. Era la bendición de Dios la que estaba con José, un hombre que no tenía conocimiento ni experiencia, ni era un hombre viejo, era un hombre joven. Entonces, esto nos lleva a concluir de que la bendición no viene por conocimiento, no viene por tener diplomas o por tener experiencia o por tener una chequera o por tener una tarjeta con muchos miles o porque no por las cosas de afuera. La bendición viene de la mano de Dios. Por eso nosotros tenemos que mantener nuestros ojos puestos en Dios y reconocerle a Él que Él es todo, que Él es el proveedor, que Él es el sanador, que Él es el que hace justicia, que Él es el que hace juicio, que Él es el que hace todo posible para nosotros, aun aquello que para nosotros es imposible. José terminó en la cárcel y dice que en la cárcel también se convirtió en bendición. ¿Por qué? Porque él mantenía sus ojos puestos en Dios. Cuando nosotros mantenemos los ojos puestos en Dios, mantenemos la bendición con nosotros. La bendición nos persigue. Dice la palabra que nosotros no tenemos que buscar la bendición. La bendición es la que nos persigue, la que toca a nuestra puerta. ¿Por qué? Porque tenemos a Dios con nosotros. Él es la bendición. Él mismo quiere bendecirte aún más de lo que tú puedas pensar o desear o pedirle a Él. José finalmente terminó en el palacio del faraón. Dios provocó un acontecimiento, movió las circunstancias, hizo cosas que José no esperaba ni sabía cómo Dios las iba a hacer. Pero Dios las hizo y lo puso al lado del faraón, quien fue que lo nombró como un hombre sabio, un hombre sobre el cual reposaba el Espíritu de Dios, porque eso fue lo que el faraón encontró, lo que el faraón vio. Él no vio cuántos títulos tenía ni cuánta experiencia. Él vio que él era un hombre sabio y en el que reposaba el Espíritu de Dios, y por eso lo nombró gobernador de Egipto. José no tenía conocimiento de economía. José nunca había gobernado un país. José no tenía conocimientos de cómo era un reino, de cómo era que se tenía que conducir. Porque es que al final nosotros no tenemos que saber nada ni tener nada. Lo único que tenemos que tener es a Dios, porque Él es la sabiduría, Él es la inteligencia, Él es el que nos dice cómo gobernar un país. Él es el que conoce la economía, la contaduría, Él es el que tiene conocimientos de medicina. Jesús tenía un discípulo que era médico y nunca le consultó para sanar a nadie. Nunca le consultó cómo debía tratar con esa enfermedad de alguna persona. Nunca le consultó. ¿Por qué? Porque Dios es el que sana, Dios es el que libera, Dios es el que provee. Él sabe por dónde hacerlo. Él sabe qué ficha mover. Él sabe a dónde te va a llevar para lograr justamente eso que Él te ha prometido. Pero tienes que quitar tus ojos del hombre, porque el hombre no es Dios. El hombre no es tu bendición. Tu bendición es el Señor. Dios te guarde y bendiga, que te extienda su amor, te muestre
que te extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Que te cubra